¿Qué tal, amigas, amigos, compañeras, compañeros? Muy buenas tardes. Agradecemos el espacio que Pulso Social Puebla nos brinda para platicar con ustedes y tengo el gusto, soy Germán Vázquez, tengo el gusto de acompañar en esta tarde al maestro Juan Durán Martínez. Maestro, buenas tardes. Hola, Germán, buenas tardes. Y coincidentemente, pues tenemos aquí un convidado de piedra para los que nos pueden ver a través de sus plataformas en Facebook, Live y en YouTube. No va a decir nada, pero nosotros sí. Recuerden que Codemap tiene algo que decir. Nuestros teléfonos en cabina 22 22 43 26 03, en el WhatsApp 22 24 37 03 34, 22 24 37 50 42, para que ya platique con nosotros y muy en particular con el maestro Juan, que hoy nos acompaña. También tenemos el 22 24 39 57 61 para que directamente pues llame, nos dé oportunidad de conversar con usted y que ustedes conversen con nosotros, maestro. Un placer estar nuevamente con usted en estas frecuencias. Y pues el tema de hoy no es menos interesante. El tema de hoy se refiere a precisamente la historia que nos reúne a todos los que formamos la coalición Codemap, que es precisamente la sección 51, su historia, su devenir, todas estas cosas que han venido sucediendo, no nada más a lo largo de los años, sino a lo largo de todo este trayecto de vida, maestro. ¿Qué nos podría comentar? Miren, primero, amigos que nos están escuchando, muchísimas gracias, de verdad, por escuchar este programa. Germán, pues buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Adelante. Con permiso. Sí, estamos totalmente. Buenas tardes. Buenas tardes. La maestra Pati. Maestra Pati, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí, mire, empezando, maestra. Sí, quitamos al convidado de mire, piedra. ya nos quitaron algo emblemático de estas fechas. Sí, Germán, yo creo que uno de los problemas siempre apasionantes, por un lado, para todos los maestros, es la parte histórica del CENTE. Desde cuando surge, desde cuando un Chávez Orozco fue el primero que prácticamente se hizo cargo de esta organización, pues desde ahí empezaron las pugnas. Voy a dar mi particular punto de vista. El CENTE prácticamente desde que nace fue una decisión gubernamental. Y como tal, pues al final de cuentas, lo que querían era aglutinar todos los grupos magisteriales que andaban un poco sueltos. Y dijeron, bueno, si los aglutinamos y formamos una sola institución, en este caso el CENTE, pues a lo mejor y en lugar de controlar a varios grupos, controlamos solamente a uno. Así es como creo que finalmente se concibe la parte, diría yo, un poco perversa del CENTE. Aunque por otro lado está la parte noble, la creación de una institución sólida, fuerte, que sigo diciendo que el CENTE en estos momentos es el único medio de defensa de los trabajadores. No hay otro medio para la defensa de los trabajadores que trabajamos en el magisterio, más que un sindicato. Y obviamente un sindicato bien administrado, bien manejado, un sindicato democrático. Muchos de nosotros sabemos la historia de este sindicato en sus diferentes etapas. Y bueno, no precisamente fue democrático. Etapas muy oscuras. No, y etapas que tienen que corresponder, digas amigos, a una etapa del corporativismo, de Estado único, génesis única, partido único, de las cosas únicas que hubo en este país, claro. Televisoras únicas ha habido, y hasta radios únicas. No sé si se acuerde cuando aquellos mensajes de Radio Gobernación, si no decía Radio Gobernación, esto es, no era. Y no sé si te refieras a la hora nacional. Exactamente, y a todos esos encartes que en la radio comercial privada y posteriormente en televisión se hacían, ese total control del manejo de los medios. Claro. Y como tal tuvo que haber una evolución. Y por lo tanto en el CENTE, pues prácticamente había grupos que se apoderan de la dirección del sindicato y que le servían al Estado, y que la función era de alguna manera el control político de los trabajadores. ¿Cómo olvidar el grupo donde estaba, entre otros, Sánchez Vite, por ejemplo, que fueron de los primeros
grupos que tuvieron el control del CENTE ya formal, así, un control al de servicio, grupo. al servicio del poder gubernamental, ¿no? Y ya después, pues, esa etapa oscura de que inicia el 22 de septiembre, ese famoso 22 de septiembre, ¿no? Para todos aquellos compañeros que tienen, sí, adelante, que no tienen tantos ayeres, llega Vanguardia Revolucionaria. Eso iba a decir, cuando se rompían a balazos las asambleas, pero era tanta ya la opresión para esos años, era tanta la opresión del grupo anterior, que bueno, muchos trabajadores veían un poquito, hasta con cierto agrado, ese impulso belicoso y violento de Vanguardia Revolucionaria, comandada por Carlos Jongitud, potosino de nacimiento, que por cierto después llegó a ser gobernador de San Luis Potosí, gracias al poder del sindicato, al impulso del sindicato, pero muchos trabajadores por ahí leía que hasta veían con agrado este tipo de actos violentos porque consideraban que iba a ser una etapa mejor y que iba a servir para desplazar al grupo anterior. Pero creo que... ¿Cuál sorpresa fue que este grupo consolidó un estilo que hoy podría parecer gangsteril? ¿Quieres decir gangsteril? No tanto gangsteril, sí era gangsteril en el sentido del uso de las armas y del uso de ciertos mecanismos digamos que de convencimiento, como lo llamaban, sino que tenían una estructura que hoy parecería muy similar a lo que hace el Partido Comunista Chino. Claro. Que de repente, y lo vimos en algunas redes sociales hace algunos días, de cómo el líder anterior, levántese usted, señor, porque vámonos de acá y todos tranquilos y no pasa nada, ¿no? Y exactamente igual Vanguardia. Sí, pero repito, los trabajadores como que tenían alguna esperanza de que la nueva etapa iba a ser mejor, que Vanguardia Revolucionaria verdaderamente iba a convertirse en un movimiento sindical que de alguna manera reivindicara tantas necesidades de los trabajadores de aquella época. Pero pareciera o no pareciera, sucedió lo del dicho popular aquel de que dicen que brincaron de la sartén para caer en el comal, ¿no? Sí, exactamente, fue total y absolutamente cierto. Pero sí, a mí ya no me tocó, a pesar de mis años que tengo, ya no me tocó tanto el tema de Vanguardia Revolucionaria, pero sí recuerdo porque yo estudié en la Normal Superior aquí en Puebla, y me acuerdo que en aquellos años no tenía registro la Normal, y hubo muchas movilizaciones y vino gente vinculado a Vanguardia Revolucionaria a apoyar a los compañeros que ya estaban, yo no trabajaba todavía, pero los compañeros que ya estaban en servicio vino a apoyarlos, Vanguardia Revolucionaria, y pareciera que verdaderamente eran revolucionarios los que estaban ahí. Sí, porque tenían ese perfil, pero sí, no le decían en realidad a los compañeros todo lo que venía atrás. Y sobre todo la génesis del sindicato en el estado de Puebla fue una situación muy peculiar, sobre todo con un personaje que, cuando habla de tempestades, alguien tiene una muy buena imagen a lo largo de los años y otros pues no tanto. El maestro Enrique Zamora Palafox. Sí, cuando se funda la sección 51. Que empezó como sección 42. Exacto, sí. La hoy sección 51 no era 51 de origen, pero sí en aquellos años pues miraron la necesidad de crear una sección, mejor dicho, que aglutinara a los trabajadores de origen estatal, que ya eran varios. Yo no tengo el dato exacto cuántos trabajadores eran en aquellos años, pero entiendo que ya había la necesidad de crear una nueva sección para los trabajadores del Estado. Sí, y precisamente fue el maestro Zamora el que inició esa gestión. Sí, y de ahí viene una serie de réplicas, por decirlo de alguna manera, una serie de réplicas de lo que ocurría en el seno nacional, es decir, se reunían con el líder político principal en turno,
o el gobernador en turno hacían negociaciones y era la política de las aguas mansas. Allá por 1957. Más o menos 57-58. Sí, ahí era cuando prácticamente se dan los inicios de lo que hoy es la sección 51, que bien lo dices, no era la 51. No era la 52. Ya la 51, yo recuerdo, porque era vecino, cuando les asignaron, porque se entendía que se les asignaba espacio, se les asignó el edificio que está en lo que hoy es la Palafox, ¿no? Juan de Palafox y 4 Norte, me parece. No, 4 Sur, todavía es 4 Sur. Ahí estuvieron mucho tiempo y era algo así como la secretaría de órdenes provisionales. Si no me equivoco, el último secretario de la 51 que despachó ahí fue Felipe Guerrero Ríos. Felipe Guerrero. Es el último secretario que despachó en esa casona, porque al final de cuentas es una casona. Es una casona grande. Ahí sobre la Palafox. Muy céntrico el lugar, ¿eh? Sí. Y cuando había alguna especie de inquietud, alguna especie de ruido a nivel sindical, pues como Puebla era casi un complejo de 10 cuadras, pues todo el mundo lo sabía. Un pueblote todavía. Pero llegan los turbulentos años 80. Sí, es verdad. Felipe Guerrero y Chiauteco, por cierto. Sí, y por el lado de la 23 Marte Ariza, ¿no? Cuando vienen precisamente los movimientos de renovación de los comités sindicales, y viene una de las rupturas más grandes. Que más se le pegaron, creo, a la 51, porque de hecho fue la 51, cuando en aquel entonces Roberto Juan, por cierto, de Acatlán de Osorio, Roberto Juan López Torres, pues era por cierto un candidato muy popular entre la gente. Era popular, y tan era popular que cuando se da la decisión, pues se llegó a un número muy grande de trabajadores. Vamos a generar otras condiciones porque aquí no se puede, y es cuando surge el sindicato estatal. Por ahí recuerdo haber escuchado una anécdota muchos años después, me la platicó el difunto Rafael Ruiz Márquez, que fue secretario también de la 51, ya muchos años después, pero comentan, yo creo que él ya andaba haciendo sus pininos, que incluso tuvieron que ir a ver hasta su casa a Carlos Jongitud, que era el capo, diríamos a esas alturas ya, era el capo del Sindicato Nacional. Lo tuvieron que ir a ver a San Luis Potosí para decirle que pues era la voluntad de los trabajadores de la 51 que Roberto Juan fuera el secretario general, el secretario seccional, y comentan que se molestó mucho y que no les dio razones del por qué no quería que fuera Roberto Juan, pero les dijo que cualquier otro menos él. Y entonces ya se regresan a Puebla y entonces pues empiezan a deliberar qué hacer. Se plegaban a las indicaciones verticales de Jongitud o hacían algo distinto, y decidieron hacer algo distinto, formar, y que por cierto esto poco se platica, pero tuvieron sin duda la anuencia del gobierno del estado, ¿eh? Y sin duda alguna, porque contrario a lo que pasaba en muchas decisiones sindicales aquí en Puebla, no hubo gente encarcelada, no hubo pliegos de condiciones, no hubo investigaciones de parte de otras secretarías, como ocurre en ciertos ámbitos actualmente, y se dio casi de manera tersa, a excepción de en ciertos lugares muy específicos, Tepeaca uno de ellos, cuando prácticamente la base que seguía Roberto Juan era una zona de guerra. Ahí andaba Chucho Sarabia, que sí, después llegó a ser uno de los hombres de confianza del Baester en tiempos después, años después. Pero hay que decir que esto no es una coincidencia curiosa, es ni gratuita, es hasta cierto punto la vuelta del carrusel. Porque cuando Carlos Jongitud Barrios rechaza la candidatura de Roberto Juan, más posteriormente, cuando rechaza el nombramiento del secretario de Educación por parte de Carlos Salinas, simple y sencillamente llegan a su casa exactamente igual que con Joaquín Hernández Galicia,
2 piquetes de soldados a las instalaciones de Venezuela, lo llevan, amablemente lo meten en su casa y dicen, de aquí no sales. Sí, pero por ahí se dice también que una de las cuestiones que detonaron o apresuraron la caída del viejo líder, entre comillas, pues era la insurrección de grupos muy radicales, incluso algunos de ellos de Oaxaca y de Chiapas, sobre todo de Chiapas, y que Salinas recién, ya nos estamos saltando la etapa histórica del surgimiento del CETEP, sí, a la caída de Jongitud, y ahorita regresamos, pero pues se comenta que Salinas, al ser cuestionada su legitimidad en aquel entonces, recordarán que pues hubo la caída del sistema, que por cierto el licenciado Bartlett era el secretario de Gobernación Federal, que se cayó el sistema. Salinas venía muy cuestionada su legitimidad, y lo que menos quería era todavía conflictos ajenos, y pareciera que eso contribuyó también a que le dijera a Jongitud, pues mejor vete, no puedes con el control, y además, pues al caer tú, vamos a apaciguar la insurrección de aquellos maestros que después pues forman la coordinadora, que hasta nacional, que hoy sigue luchando hasta la fecha subsiste, ¿no? Sí, con su maestra Pati. Sí, profe. Pues más que nada, no, adelante, muy interesante la plática. Más que nada agradezco también la invitación, que me hayan dado la oportunidad de estar aquí con ustedes dos presentes, dos grandes titanes de la información, me queda claro, porque tienen mucha historia que contar, muchas situaciones que nosotros, la nueva generación, pues obviamente no estamos queriendo conocer los motivos por el cual ya estamos en estos tiempos, pero sí, más que la aportación, yo creo que sería preguntas, que ustedes probablemente, pues sí me pueden enfatizar en qué es lo que se está sucediendo, principalmente con los derechos de los trabajadores, y en qué momento de la historia se perdió ya esa lucha. Después de la formación del sindicato, se ha perdido ya esa lucha de los derechos de los mismos. No sé, maestro Juan. No, yo creo que, maestra, yo diría que no es una fecha fatal para decir aquí no y aquí sí. Yo sigo diciendo que desde cuando surge el CENTE, surge como un medio de control para los trabajadores. Pero también había ciertos liderazgos, valga la expresión, que de alguna manera decían, bueno, quieres que yo controle a los trabajadores, pero también tienes que soltar ciertas cosas para que yo pueda darles a los trabajadores y que estén contentos. O que estén tranquilos. O que estén tranquilos. Sí, yo creo que había todavía esa situación de que pues buscaban un poquito arrancarles ciertos derechos a los gobiernos para dárselos a los trabajadores. Si me preguntara, yo decía que no había fecha fatal, pero si me preguntara una cosa, yo diría que después de la caída del Baester, no estoy diciendo que el Baester fuera verdaderamente la guerrera que ella decía. Ahorita bueno, ella podía decir muchas cosas, ¿no? Sí, ella decía que era una guerrera por ahí. Pero pudiera suceder que ahí se notó un entreguismo absoluto de la nueva dirigencia nacional al gobierno federal. Podríamos decir que ahí hubo un poquito el antes y el después, pero no necesariamente las anteriores dirigencias fueron aguerridas, fueron dirigencias que se metieron a la defensa de los derechos de los trabajadores. No, recordemos que en el 2008, por ejemplo, el Baester acepta la firma de la Alianza para la Calidad de la Educación, la ACE que le decíamos, y que de alguna manera ya era un tanto la fragmentación del CENTE, pero también era el que se aprobaran modificaciones de carácter legal a la ley, que después desembocaron, por ejemplo, en la Ley General del Servicio Profesional Docente, cuando ya se decía que para permanecer había que ser evaluados y el que no aprobara se tenía que ir. Pero regreso a su pregunta, yo creo que si tuviéramos que marcar un antes y un después de la entrega absoluta, pues fue yo creo con Juan Díaz de la Torre. Cuando él queda, es cuando notamos una absoluta entrega. Se dice por ahí en fuentes no fidedignas quizás, pero que bueno, que le sacaron su expediente negro, que lo tenía, porque él era formación del Baester, a pesar de que después hubo una ruptura entre ellos, que creo que fue real, hasta la fecha todavía a veces tengo mis dudas, pero creo que fue real, pero Juan Díaz fue una hechura del Baester.
Pero cuando se da la ruptura, yo siento que le pusieron el expediente negro sobre su escritorio sobre el escritorio y le dijeron, mira, o obedeces lo que te mandamos o te pasa lo mismo que el Baester. Y el otro pues no creo que haya sido muy tonto, pues diría pues entonces a mi jefa que me perdone, pero pues hagan de mí lo que quieran. Se dio la absoluta entrega de una dirigencia nacional al gobierno. Sobre todo porque utilizaron una figura que debería ser más clara, pero en realidad en el terreno de los hechos es más oscura, el famoso Consejo Nacional. Sí, se escudaron en el Consejo Nacional. ¿Y quiénes son los del Consejo Nacional? Es correcto. ¿De dónde salieron? ¿En qué mesa estaban? Y además, ¿qué respaldo de los trabajadores tenían los miembros de ese consejo, no? Pero sí, se dijeron tantas cosas como, por ejemplo, yo no sé si lo pudieron comprobar, en aquel entonces era Ministerio Público Federal, todavía no era fiscal, pero dijeron que, por ejemplo, el tren de vida del Baester era algo así como 12 millones de pesos mensuales. Imagínense quién de nosotros con nuestra plaza y nuestro trabajo cotidiano podemos llevar un tren de vida de 12 millones de pesos mensuales. Por lo menos eso dijeron, yo no sé si tenían elementos o no. Y también cuando mencionaba, ¿no? Lo de el regalo de las trocas, o que regaló también a los maestros, es de las Homers, exactamente. No si fue en Sinaloa, Sonora, por allá hubo una reunión, ¿no? Sí. Creo que de los secretarios seccionales hubo una reunión, pero no creo si fue en Sonora, Sinaloa, por allá fue. Sí, fue en el norte. Sí, es cierto, y que después creo que les dio pena y las tuvieron que devolver. Las tuvieron que rifar, algunas y otras las devolvieron. Pero fueron 32 Homers. Pero como todo lo manejan a secreto a voces, pues es algo que no nos consta a nosotros, porque no lo vemos definitivamente. Entonces, al final del día, ellos toman sus propias decisiones y buscan la manera siempre de acomodar sus piezas de ajedrez, para que ellos vean la manera de no salir tan manchado en el expediente, como se dice vulgarmente. Pero al final del día, no se toma en cuenta la base, porque cuando nosotros ya vemos, ya está el dirigente allá al frente, y ya nosotros, ¿y cómo se eligió? ¿Por qué llegó? ¿Y cómo se tomó esa decisión? Entonces, hay muchas situaciones que decimos, híjole, sí cuesta mucho trabajo la organización, la decisión, y que realmente sea un sindicato democrático. Claro. Y que se haga valer. Yo creo que ahorita una de las partes que fue muy funcional ahorita, las marchas que se dieron ahorita, que se dieron con la base, híjole, se hizo mucho peso ahorita. Sí, se demostró el peso que tiene la base con estas marchas. Y sobre todo hay algo importante, la base, los que intervinieron, se dieron cuenta que no pesa tanto el miedo, porque se manejó un pseudocontrol de toda esta situación a partir de la óptica del miedo. Claro. Creo que esa óptica se rompió completamente a partir del ya estamos en la... Si hay tiempo, regresamos. Al tiempo, porque pareciera que es consecuencia de... No, pero es cíclico. Sí. Hasta cierto punto es cíclico. Sí. Porque estábamos también en el asunto de cómo surge el CETEP y cómo pretende ser un contrapeso a las decisiones políticas que tomaba él o los grupos que estaban bajo el control de la sección 56. Sí. Por ahí andábamos. Sí, y aquí yo creo que también en el surgimiento del CETEP, repito, a mi juicio contribuyó que sí tenía liderazgo el difunto Roberto Juan. Si en estos momentos, estamos saltando al presente, si en estos momentos la dirigencia actual quisiera formar otro sindicato, yo creo que no se iban ni sus familiares, ¿no? a formar otro sindicato. En aquel entonces, no tengo las cifras exactas, pero yo recuerdo que casi se vació el CENTE. Casi todos se fueron al CETEP. Poco a poco después fueron regresando, pero en aquellos años casi se vació el CENTE. Sí, de hecho, por ejemplo, yo que inicié en la región de Tepeaca, por lo menos 8 de cada 10 compañeros pertenecían a CETEP cuando yo inicié. Sí, y además muy aguerridos, muy porque esa generación se dio cuenta de que tenían la fuerza que les daba el estar unificados bajo un criterio de control. Pero volvemos otra vez al criterio de control, ese líder que dice voy a dejar de ser
el líder operacional, pero siempre le van a preguntar cosas y siempre le van a decir algo. Y de ahí surgieron por lo menos 4 dirigentes de CETEP, o por lo menos secretarios generales de ese sindicato. Y de esos 4 que surgieron, por lo menos 3 no movían la hoja si Roberto Juan no les decía muévela. Yo creo que iba a decir que el error, y es muy difícil decirlo de fuera, pero yo creo que el error de Roberto Juan fue caer en la tentación de no soltar el poder y seguir teniendo el control. Por eso entiendo que por eso surge el CETEPI. El CETEPI, cuando tiene la ruptura con Isaac Flores Molina. Sí, y después el MAS, que también el MAS tiene sus raíces en el CETEP. Sí. Y yo creo que ese autoritarismo de Roberto Juan llevó nuevamente a una escisión. Y recuerden ustedes que volvió el CETEPI a escindirse, a partirse, y muchos del grupo ya no formaron otro sindicato independiente, se regresaron al CENTE. Eso es correcto, con Laura Artemisa. Laura Artemisa, sí. Ella fue dirigente del CETEPI, pero se dio una ruptura. Y ahí sí hubo una ruptura violenta. Sí, porque yo recuerdo a alguien que lo aventaron de la ventana o algo por el estilo. Sí, recuerdo varios compañeros estuvo lesionados. Estuvo bastante fuerte. Uber, si no me equivoco, era el secretario del CETEPI cuando se dio esta ruptura otra vez con Laura Artemisa. Sí. Y ella decía que se vinieron junto con ella algo así como 800 trabajadores, se regresaron a la sección 51 en tiempos de Cirilo Salas. Cirilo era el secretario general de la sección 51. Sí. Y hasta la fecha el grupo trata de mantener ciertas cuotas de poder hasta la fecha dentro de la dirigencia de la sección 51. Y eso también nos habla un poco de la composición de los grupos al interior de la sección 51, al interior de esta organización, que pareciera que estos grupos están más preocupados y ocupados en sus ver negocios. cuáles son los negocios que tienen que continuar y cuáles son los negocios que hay que impulsar. Parecería alguien decía que se comportan más como gerentes que como dirigentes de una organización sindical, ¿no? Gerentes es que están viendo los negocios, están viendo la ganancia, están viendo cuidar que los que son integrantes de sus propios grupos pues no caigan en desgracia, y patear a los que se salen de la órbita de esos grupos, el control. Ese control extraño que tienen. Porque hasta curiosamente frontalmente no se confrontan, sino confrontan a 2 o 3 personajes que incluso digamos que son hasta cierto punto satelitales de los mismos grupos. Sí. Para irse midiendo. Y yo creo que estos grupos históricamente tienen sus raíces en el control de la sección 51, y lo voy a mencionar, espero, porque algunos adeptos a lo mejor nos están escuchando, pues el caso de Guillermo Arechiga. Guillermo conformó un grupo cuando emerge él, porque emergió mucho antes de que fuera secretario general de la sección 51. Él empezó en telesecundarias. Él fue dirigente de trabajos y conflictos de telesecundarias. Así empieza su ascenso. En aquel entonces recuerdo que traía por ahí alguna confrontación con un supervisor escolar que ya murió, Tereso Serrano. Sí, con Tereso Serrano. Traía una confrontación, pero terrible. Sí, lo que pasa es que Tereso era de un verticalismo, pero que decía, aunque fuera negro, además es verde. Era autoritario. Completamente autoritario. Sí. Entonces, pues eso le ganó a Memo mucho de la admiración de los compañeros que lo rodeaban, pues haberse confrontado él y algunos leales con Tereso, por ejemplo. Que Tereso, antes de Memo, antes de que hubiera trabajos y conflictos de telesecundarias estaba adherida, si no me equivoco, corríjanme, a niveles especiales, algo así le llamaba. Sí. Ahí estaba telesecundarias, ya después, ahí sí no recuerdo en qué congresos aparece la cartera de telesecundarias,
Yo creo que fue cuando entró César Augusto. César Augusto Reyes. Creo que ahí fue cuando aparece la cartera de trabajos y conflictos de telesecundarias y quitan de niveles especiales ese importante sector que además ya había crecido. Sí. Pero bueno, así empezó Memo y vean a dónde terminó ahora. Bueno, pero termina también por ciertas circunstancias no magisteriales y no magisteriales. Lo que sí hay que reconocerle en su momento y en su tiempo es que él es uno de los primeros que encabeza la circunstancia que nos llevó y digo nos llevó porque nos llevó a muchos a la movilización por los 90 días de aguinaldo. Sí, cuando nos fuimos a dormir a la Reforma. ¿Se acuerdan? La presidencial de Reforma en medio de fotógrafos y francotiradores. Y el gobernador era Bartlett, ¿no? Manuel Bartlett. Era él, muy duro, por cierto, en aquellos años, Bartlett. Todavía no se declaraba porque no existía Morena, pero no tampoco existía Morena, tampoco el PRD estaba apenas, digamos que en periodo embrionario. Sí, dirá la Mazapati como es muy joven. Yo me estoy ilustrando yo con ustedes. Sí, la verdad, porque sí es mucha historia y qué padre estarlos escuchando. La información que tiene y adelante, por favor, los quiero seguir escuchando. Me acuerdo después de la división, regresemos un poquito más, de la división del CETEP, después de la comisión ejecutiva, yo recuerdo medio haber escuchado que el difunto ya José Luis Velázquez, hombre íntegro, director del BINE, él no tenía manchas de corrupción y cosas por el estilo, y recuerdo que dicen que lo fueron a ver y que pues prácticamente los corrió la primera vez, lo fueron a ver para que encabezara el próximo comité de la dirigencia seccional, y dicen que no quiso, que casi los corrió, Dijo, si me quieren, si me estiman, no me anden proponiendo ese tipo de cosas. Ya después desconozco cómo es que lo lograron convencer, pero lo convencieron. A tanto que fue el cántaro al agua hasta que se rompió, porque fue una reticencia, pero casi institucional por parte del maestro José Luis. Sí, él no quería ser dirigente sindical. Porque además, yo creo que él no quería porque, pues entre otras cosas, entiendo que él era muy honesto. Él no tenía alguna ambición personal así de decir, quiero llegar ahí para ver qué agarro. Como si tuvieron otros grupos, unos más, otros menos, pero otros grupos tuvieron esa idea, ¿no? O como el mismo ascenso de César Augusto, que pues prácticamente dicen que se lo llevaron de aquí al Congreso, si no me equivoco, fue en Jicotepec o Teciutlán, no recuerdo bien, creo que fue en uno de los dos lados, y se lo llevaron como chofer. Y nuevamente cuando se vino el jaloneo y que le dijeron a Ruiz Márquez, tú no, pero ahí sí le permitieron a Rafael Ruiz y le dijeron, pues tú no, pero si quieres proponga a alguien. Pues quién más era de su confianza, pues el que estaba durmiendo en la combi, que lo había llevado. De la combi. Sí. Y a esa hora lo fueron a despertar y dicen que César Augusto decía, oigan que están borrachos o que no, tú vas a ser el secretario, dejen de estar vacilando, déjenme dormir, sí. Dejen de estar molestando. Sí, porque hay que decirle a los compañeros que en este caso son más cercanos aquí al tiempo, que los congresos, los famosos congresos de delegados que había, las votaciones no eran unas votaciones como ustedes y los compañeros que están nos están observando. O como una delegación actual, ¿no? Que llegas ¿qué te gusta? 9 de la mañana, 10 de la mañana, escuchas el orden del día y vas, plantas tu voto, te lo cuentan y ya. No, eran por rondas de votaciones que por lo regular empezaban en el horario cultural de las 3 de la mañana. Y eran varios días. Y eran varios días, al son del que se cansara primero es el que se iba. Sí, de tal manera que a la cuarta o quinta noche... A la quinta ronda. Ajá, cuando los delegados ya estaban todos dormidos, casi siempre a las 3 de la mañana, de voz en voz se corría, se va a reanudar el Congreso. Y había que ir corriendo. Algunos estaban en sus cuartos. Compañero, ¿qué? Vente, vamos a votar. Ahorita. Sí, y llegaba uno yo fui 5 veces delegado, llegaba uno al pleno, maestra, y ya el nacional
yo no sé si ponía algo, ya estaba todo fresco como lechuga, y decía, ¿qué creen? Ya hay planilla de unidad. Ya hay planilla de unidad. ¿Y quién lo organizó? Pues quién sabe. Pues él, el representante del Nacional. Él era el que formaba la planilla de unidad, así le llamaban. Sí. Y ya tenían un grupo de gritones que le llamo yo, que si algún delegado quería protestar, lo rodeaban o empezaban a gritar. Rodearlo y empezar a gritar. Gente, ¿sí? Unidad. Pues el que quería protestar mejor se quedaba callado. Lo apabullaban los gritos. Ahora, déjalo apabullado, lo desvelado, lo desgastado, con ojeras que el tecolote decía, wow, me causa envidia. Sí. Y eso no se hacían acá en Puebla, los congresos, o se hacían acá en Puebla. En la ciudad algunos se hicieron aquí en la ciudad. Sí. Con resultados no muy agradables para ciertos locales. El de Leticia Jasso fue en un hotel de La Juárez. Sí. ¿Verdad? Fue en un hotel de La Juárez. Las macetas nos recuerdan con cariño. Sí, porque eran las macetas voladoras. Cuando entra Cirilo Salas empezó en un hotel de La María. En el hotel de La María. Y terminó en el auditorio. Y a los compañeros, a los delegados y a los que fuimos a apoyar a los delegados nos desalojaron los granaderos. Sí. ¿Y qué tal se manejaba ahí la información de los compañeros que ya iban a descansar a sus cuartos, descansaban y así los traían con esa rutina? No, yo la verdad desconozco cómo se llevaba esa mecánica allá adentro, pero sí sé por algunos compañeros que había muchas promesas que surgían de allá adentro, de los que estaban ahí. Mire, bueno. Sí, adelante. Había cosas que dan risa, pero que eran reales, maestra Pati. Por ejemplo, yo recuerdo que a los delegados, cuando los elegía su base, le decían, ve, pero quiero que vayas y que te pongas bravo y que mira esto y esto. Curiosamente, los delegados cuando llegaban al Congreso, lo primerito, yo no sé si por instinto natural o porque los convencían, cuando los veíamos ya estaban alrededor de uno de los candidatos. Y ya el candidato decía, estos son míos, ¿eh? Y los delegados iban y casi todos se formaban con algún candidato. El candidato los pastoreaba, no él directamente, sí, no él directamente, porque en ocasiones el del Nacional a los candidatos los reclutaba en un lado y les decía, de aquí no salen, ¿eh? Sí, y el que se mueva no es. Cuarto, y a ver, ustedes no salen de aquí hasta aquí. Pero dejaban a alguien que seguía pastoreando a los delegados, alguien de su confianza. Esa era una. Entonces los delegados se olvidaban de lo que les había dicho su base. Pero además, creo que algunos hasta se autoimaginaban que con plegarse así iban a ser beneficiarios de una plaza o de algo. Es correcto. De algo, pero decían, si yo me pliego con él y gana, puta, me va a ir bien. Pero ya estaban pensando en ese momento, me va a ir bien, pero en lo personal, no a la delegación siquiera que lo había enviado. Entonces, de vez en cuando salían algunos delegados que no se plegaban y era ahí cuando sucedía lo que decíamos, querían protestar, querían tomar la voz y bueno, los rodeaban los gritones que decimos nosotros y decían, sente, pues mejor se quedaban callados. Pero era la forma más burda del control de ese Congreso. Perdón. Entonces, y además nos distraían con mesas de trabajo. Perdón, que duraban toda la noche las mesas de trabajo. Imagínate, por ejemplo, en primarias, compartimos ese nivel, que tú digas, por ejemplo, el funcionamiento de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón, y tenemos 10 propuestas, pero para cada propuesta tenemos 20 oradores, y terminaba el 20, y si alguno redundaba en alguno de los puntos, a ver, nos regresamos al punto número 1, a ver si no está lo suficientemente claro. Y horas y horas. Pero además de esto, yo supongo, eso no me consta porque nunca estuve de cerca ahí, pero yo supongo que las mesas de trabajo eran un mero distractor. Realmente las llamadas resoluciones del Congreso ya las tenían elaboradas y algunas de ellas eran alguna forma de presión para los gobiernos estatales, porque le decían, mira, esto que tengo aquí escrito, aunque no fuera cierto, salió del Congreso. Es una resolución del Congreso. Todos los trabajadores. Pero eran chantajes a veces políticos. El Partido Nueva Alianza siempre he dicho que surgió también para chantajear al poder en turno.
Pero ¿con qué nos convencieron? Que era una forma moderna de hacer política y que el CENTE debería de tener un partido político. Y nos convencieron. Compañeros, yo no lo hice, medio entendí que no debería yo de hacerlo, pero me daba pena ver a compañeros cómo se embarcaron en ir casa por casa, como los testigos de Jehová, perdón por los testigos, ir a casa por casa para convencer a los compañeros de que se sumaran al proyecto moderno de tener un partido político, Nueva Alianza. Y pues finalmente el Baester lo usó para eso, para las vendetas, para los chantajes. Una manera políticos. de justificar. Sí, que por cierto, en aquellos años de Jongitud y del Baester surgieron muchos fraccionamientos creados por el CENTE, sí. Vivienda Magisterial, por ejemplo, VIMA. En varias ciudades hay fraccionamientos con ese nombre. Investigando un poco, encontré con que le pedía el sindicato dinero al gobierno en turno para un proyecto como ese. Uh-huh. Era el sindicato quien construía las viviendas, y muchas de estas viviendas las construían con el dinero que les daba el poder, pero se las cobraban después a los trabajadores. No sé si me explico cómo era la ganancia. Sí. ¿No? Incluso hubo algún intento en la sección 51 de hacer eso, que al final resultó muy mal. Que por ahí andaba involucrado, bueno, mejor no digo el nombre, van a decir que... Es que son muchísimos nombres. Uh-huh. Y que al final, y ahí sí se sostiene la tesis de yo dejo a alguien para que me cuide. Uh-huh. Resultaba que detonaba la bomba, ya sea por vía administrativa o por vía penal. En el caso de Puebla, el desarrollador pisó la cárcel, uh-huh. Pero en el momento que él pisa la cárcel dicen los dirigentes sindicales: bueno, nosotros acabamos de llegar, no sabemos nada, y si quieren que sepamos algo, pues le tenemos que dar perdón al desarrollador, ustedes perdónenlo y veamos cómo le entramos. Y en esas estaban cuando el desarrollador, pues, el corazón no manda, y pues ahí quedó. Sí. Y entonces eso es uno de tantos capítulos extraños, pero bueno, obscuros diría, sí, llenos de corrupción. Así es. Pero fíjese, maestra, que por ejemplo, si no me equivoco, un periodista llamado Ricardo Rafael, según él documentó que solamente en el periodo de Fox la presidencia de la República o el gobierno federal le entregó 4,000 millones de pesos al CENTE. Y decimos fácil la cifra, pero 4,000 millones es un mundo de dinero. Sí. Es un mundo de dinero. Y que a nadie le rendían cuentas. Recuerdo que en ese documental de Panzazo que hizo Loret de Mola, uh-huh. Le pregunta el Baester que cómo eran los procesos de rendición de cuentas, y ella presume que en los congresos se rendía cuentas de los dineros del sindicato. Y lo presumió. Digo, quien no lo sabe, pues seguramente... Se lo compra. Sí, se lo compra, porque con tanta seguridad lo dijo. Pero ¿sabe cómo se rendían cuentas de los dineros del sindicato en los congresos? El de finanzas, el llamado de finanzas, en el congreso, en alguna parte del congreso, como si fuera un orden del día, dicen: y ahora vamos a escuchar el informe financiero ante el pleno de delegados. Y llegaba el de finanzas y hacía, vale una lista de ingresos y otra lista de egresos. Cuando terminaba su informe, para burla, quedan 42 pesos. Pero después de eso, sí, de verdad, eran millones de pesos que llegaban y millones que se gastaban y quedaban 42 pesos. Y luego decían: pero vamos a nombrar una comisión de glosa para el informe financiero. La comisión de glosa no era otra cosa más que ya tenían designados a 2 o 3 delegados cuates, amigos de ellos, del grupo en turno, y decían: fulano de tal, van a formar la comisión de glosa, ¿están de acuerdo? Sí, ya, 3 de la mañana. Sí, vámonos, sí. Y esos 3 les decían: aquí están las cajas, se las entregamos, aquí están las notas. Revisen. Al día siguiente la comisión pomposamente decía: todo está en orden. Siempre he hecho la analogía, y perdón, lo voy a decir aquí públicamente, es como si Alí Baba le dijera a uno de sus 40 ladrones: oye, audítame, revisa mis notas. Así es. ¿Qué creen que diría el caco después de que supuestamente audita las notas de su jefe?
No creo que dijera, oye jefe, públicamente te robaste el dinero. No, definitivamente. ¿Qué va a decir? Pues son luces y transparencias lo que entregaste, ¿no? Así era algo similar, ¿eh? Y de eso presumía el Baester en este documental de Panzazo cuando dijo que ahí se auditaba todos los dineros del sindicato y que los trabajadores conocían perfectamente en qué se gastaba el dinero. Pues sí, de esa manera pues se puede decir que sí, pero no era transparente. No, y yo creo que los recursos que ellos gestionaban y que a lo mejor nosotros pensamos que es a favor de nosotros, de los agremiados, pero por eso a lo mejor va encaminada esa pregunta también, ¿no? Porque conforme fue avanzando el tiempo, como que se volvió más cínica la situación, utilizando esa palabra, en cuestión de decir, el recurso estoy viendo en qué la estás utilizando. Por lo que quiera, siempre nos vamos a enterar nosotros de qué es lo que pasa allá dentro del edificio, y nos dábamos cuenta pues que existía que comidas reservadas, que fiestas privadas, que viajes a ciertos lugares, y decíamos, bueno, ¿alguien me podría decir de dónde salen esos recursos, por favor? Porque tal parece que mis cuotas a mí siguen sin poder cubrir algo que en el ISSSTE sigue habiendo el problema, ¿no? Y que seguimos en una situación de problemas con el medicamento y con los servicios, pero acá vemos que la vida se está llevando tranquilamente y digo, bueno, entonces, ¿cómo es ese funcionamiento ahí con los recursos? Sí, además, maestra, también recurro a Ricardo Rafael. Él tenía, creo que solamente un cálculo, pero hizo público un artículo donde decía que el CENTE Nacional solamente de cuotas, no de las demás aportaciones que siempre le hace el gobierno federal, como el proyecto BIMA que mencioné, solamente de cuotas recibía entre 75 y 100 millones de pesos quincenales. Nada más. Quincenales. Eso dijo Ricardo Rafael, no lo digo yo, eso lo dijo él, que eso era lo que recibía el CENTE. Entonces, imagínense el mundo de dinero que manejan y del dinero que no están obligados a rendirle cuentas absolutamente a nadie. Y que además, maestra, cuando alguien quiere pedirles cuentas, incluso por el IFAI o INAI, luego siempre argumentan, no, espérenme tantito, eso no lo puedo decir porque los sindicatos son autónomos. Y la autonomía sindical me ampara para que yo no te diga nada. Entonces, de verdad, es una isla, el manejo financiero de los sindicatos es una isla inaccesible. Y desgraciadamente son muchos millones de pesos que nadie rinde cuentas de ese dinero, ¿eh? Nadie rinde cuentas de ese dinero. Y surge entonces, llega el gobierno Andrés Manuel López Obrador y surge la necesidad, porque ya es una necesidad por parte de los mismos miembros del sindicato de decir, bueno, sí. ¿De verdad sirve para algo? ¿De verdad nos está sirviendo? Y entonces es como, esas dos preguntas dan pie a iniciar el proceso de reforma laboral. Sí, aunque yo sigo diciendo que quedó inconcluso el proceso, pero algo es algo. En el 2019 se reforma la Ley Federal del Trabajo y la Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para estipular que ahora las dirigencias de los sindicatos deben ser electas mediante la figura del voto secreto, directo y universal. Es lo mejor. Es cierto, es un avance. Lo que los legisladores no previeron o no pusieron en esta reforma es que el árbitro debería de ser independiente. Cierto. Los legisladores debieron de haber escrito que no se podían usar los dineros de los sindicatos para promover candidatos favoritos de la dirigencia en turno, cosa que están haciendo, por ejemplo, en estos momentos. Y en Puebla lo hemos visto, los legisladores no legislaron, por ejemplo, para prohibir o regular actos anticipados de campaña. De tal manera que usando los dineros del sindicato, los dirigentes que tienen el control pueden ir tranquilamente con ese dinero que no es de ellos a promover la figura de alguien. Y no importa que no haya convocatoria. Así es. Otra de las cosas, creo que los legisladores, y esa es mi opinión, se quedaron cortos. Es muy poco tiempo para campaña.
hablan de que son 15 días desde que sale la convocatoria hasta el día del proceso electoral, pero dentro de esos 15 días están todavía los días que se usan, que normalmente son 3 o 4, para el registro de las planillas. Y nadie puede hacer campaña si no tiene autorizado su registro. Lo que quiere decir que la campaña se reduce a 10 días. Y en el caso de estados como Puebla, una planilla que no es la oficial tiene muchos trabajos para que en 10 días recorra todo el estado llevando sus propuestas. Entonces creo que el legislador debió de haber valorado y pensado que se le diera más margen a la campaña, regular las campañas, que las hiciera equitativas, claro, pero darle más margen de tiempo a aquellos compañeros que forman, por ejemplo, planillas de oposición y que quieren recorrer todos los estados y que no les da tiempo. Quizás habrá estados muy pequeños como Tlaxcala, Colima, Nayarit, pero estados enormes como Chiapas, como Oaxaca, o Puebla, o Veracruz. Imagínense Veracruz, hacer el recorrido de norte a sur, es increíble hacerlo, poco fácil, pues. Pero llegamos a un punto importante y que es el que puede en cierto momento y en cierta circunstancia cambiar la historia del sindicato. Y la pregunta es, ¿por qué surge la oposición? ¿Cómo es que surge? A ver, y lo veo de dos formas. Primero, ya dijimos que la parte histórica del CENTE es que nunca fueron democráticos los procesos de elección de dirigentes. Y eso fue a nivel nacional y fue a nivel estatal. Ya estuvimos platicando que a nivel estatal los congresos nunca fueron democráticos. Eran procesos a lo mejor un poco pacíficos porque no hubo mucha violencia en muchos lados, pero no eran democráticos. El hartazgo de la gente ya era insostenible, no solamente ahora. Los movimientos insurrectos de Chiapas que decíamos desde la época de Carlos Jongitud fueron producto de ese hartazgo de la gente al ver que los sindicatos no elegían de forma democrática a sus dirigencias. Entonces ya había y sigue habiendo mucha inconformidad de la gente. La gente quiere arribar a procesos más transparentes, a líderes que sean verdaderamente salidos de la base. Eso es lo que quiere la gente, al poder no le conviene. Siempre dije que la dirigencia nacional del CENTE buscaba al líder menos popular, que tuviera una especie de cordón umbilical grueso con ellos y muy delgado con la base, porque eso le iba a garantizar el control de ellos sobre ese líder. Nunca iban a poner un líder que tuviera un cordón umbilical grueso con la base y delgado con ellos. Se les iba a revelar, se les iba a salir de las manos, era parte del control. Pero creo que siempre hubo antidemocracia y eso la gente siempre lo ha visto y lo ha reclamado. Y precisamente por eso esta es una oportunidad muy importante para cambiar toda esa serie de cosas. Y estamos a punto de terminar este espacio de conversación. Que se fue muy rápido, Que se fue rapidísimo. No sin antes saludar a buenos amigos que están del otro lado de su monitor y del otro lado de su aparato receptor. Entre ellos César Cabrera Carrasco, Marisol Cervantes Landa, 2 de la mañana, muchas gracias. Luis Flores, muchas gracias. Lucía Valencia, gracias por estar con nosotros. Ramiro Vivanco, un saludo. Jorge Pérez, David Ramírez Aguilar, Ulises Neri Hernández, un gran saludo, maestro. Landa Carlita, también un gran saludo. Maestro Raimundo Reyes, la maestra Liz Ortega. Son varios que nos han hecho el favor de hacer algún comentario, de su asistencia, de hacer algún comentario, que lo estaremos elucidando y lo estaremos respondiendo a través de las plataformas de Codemap. Y queremos hacer consideraciones finales, maestra Pati. Sí, pues invitando a todos los que nos escuchan y a los que hoy se dieron el tiempo para estar con nosotros, para que se unan a Codemap, apoyando aquí al maestro Juan Durán, un excelente líder, un gran personaje, una persona que cubre muchos aspectos de las necesidades de nosotros los trabajadores y que esperamos continuar con esta línea y con esta dinámica en apoyo con él. Maestro Juan. Gracias maestra Pati, gracias maestro Germán, gracias a todos los amigos que nos estuvieron escuchando y los que nos escuchen después. Quiero agradecerle también al licenciado Ray, que amablemente nos brinda este espacio, y decirles a todos los compañeros
sobre todo de la sección 51, en que el día del proceso electoral ya no se vayan con la idea de que todavía va a ser a través de un congreso. Posiblemente la dirigencia, para querer nuevamente no perder el control, convoque a todos los secretarios delegacionales y que le va a llamar pleno de delegados, y que de ahí va a intentar sacar una planilla disque de unidad de ellos, les va a hacer creer que la planilla es democrática, van a repetir el viejo esquema de los congresos donde controlaban a la gente. No se dejen, no permitan que en ese pleno de delegados la dirigencia estatal y nacional hagan de las suyas otra vez. Revisen, analicen. CODEMAP es la única planilla de oposición. Ha habido muchas descalificaciones contra algunos de nosotros, pero nunca podrán probar que sean ciertas esas descalificaciones. Por eso tenemos la cara limpia, tenemos antecedentes de no corrupción, y todos los compañeros que forman esta planilla también tienen antecedentes de no corrupción. Por favor, revisen al momento de tachar una boleta electoral donde van a estar registradas las planillas, y seguramente ahí va a estar CODEMAP. Es la única planilla de oposición, es la planilla que está planteando que se vayan todos los que han dirigido el CENTE, y todos son todos, y está garantizando que ya no va a haber corrupción. Un giro de 180 grados al gobierno sindical. Sí, y esa es la idea, de transmitir este mensaje hacia ustedes, amigas, amigos, compañeras, compañeros. Agradecerles en todo lo que vale la sintonía y el estar con nosotros en estas frecuencias. No se olviden esos teléfonos en cabina: 2222 43 2603, WhatsApp 2224 37 0334 y 2224 37 50 42 para cualquier comentario, saludo. Y de verdad, gracias, licenciado Raimundo, y a ustedes que están del otro lado de la pantalla y del otro lado de la bocina. Gracias por vernos. Recuerden que en CODEMAP siempre tendremos algo que decir. Gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.